Hablemos de la productividad, un tema que vemos a cada rato en YouTube. Todos estos videos dicen cosas diferentes, pero a la vez lo mismo. Literalmente son un copia y pega. Muy bien. Avanzado. Algunos dicen que la productividad te está matando, que la productividad es mala. Otros dicen que es buena para ser millonarios. Y así hay 500.000 formas más. Lamentablemente no mucha gente entiende el verdadero concepto de productividad. La gente piensa que es levantarse a las 5:30 de la mañana y hacer cosas desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Sin descansar, sin vida social, sin absolutamente nada. Ahora, ¿qué es la productividad verdaderamente? En esencia, digamos que es la capacidad de hacer las cosas de manera efectiva y eficiente. No se trata solo de hacer más en menos tiempo, sino de enfocarnos en lo correcto en el momento adecuado. Ser productivo implica priorizar nuestras tareas. La productividad influye directamente en nuestro éxito, porque nos permite utilizar nuestro tiempo y recursos de la mejor manera posible. Pero no por esto te vas a hacer millonario. Cuando somos productivos podemos hacer más en menos tiempo, lo que nos deja más tiempo para hacer otras actividades importantes en nuestra vida. Entonces, ¿la productividad es buena o es mala? Vuelvo a repetir que hay personas que ven la productividad como algo negativo. Lo asocian con el estrés y el agotamiento. Y digamos que esta percepción viene de una idea muy errónea. La palabra productivo no significa estar trabajando 24 horas diarias, no significa estar constantemente ocupado, trabajar sin descanso. Es como que dijéramos que si comer sano es malo para la salud. Más o menos estamos haciendo la misma comparación. Porque la productividad no se trata de trabajar hasta morir sin descanso, sino de encontrar un equilibrio, el cual nos permite avanzar hacia nuestros objetivos constantemente sin quemarnos. Es importante entender que ser productivo no significa hacer todo a la vez. La clave está en la consistencia y en saber manejar nuestro tiempo de manera inteligente. Entendiendo la productividad, hablemos del equilibrio. Para mí y en mi rutina que llevo a cabo desde que vivo solo, la clave de la productividad está en hacer un poco todos los días. Pero en serio, todos los días. Hay otro pero, y este es que no se trata de dar el 100% en todo momento, o de levantarse a las 6 de la mañana todos los días, sino de ser constantes y encontrar un ritmo el cual podamos mantener a largo plazo. Esto es esencial para evitar el agotamiento, para no estresarnos y para mantenernos motivados y enfocados en nuestros objetivos. Y ahí hay un problema, que si no tenemos objetivos, si no tenemos un camino, no podemos tener productividad. Es como si estuviésemos caminando sin poder ver y sin un destino. Ejemplos de mi rutina diaria. Ahora quiero darles algunos ejemplos de cómo aplico esta filosofía de vida en mi día a día. Creo que todos estos consejos les van a poder ayudar a entender mucho mejor cómo funciona la productividad y cómo incorporarla en su vida sin estresarse. Como primer ejemplo de mi rutina, estudio inglés todos los días. Normalmente lo hago a la mañana antes de trabajar, pero si no encuentro el tiempo, lo hago a la tarde o si no, a la noche. Y ojo, porque no siempre le dedico el mismo tiempo. Hay días que tal vez pueda estudiar 30 minutos, al otro día tal vez estudie 5, al otro día tal vez estudie 1 hora y al otro día tal vez estudie 15 minutos. Lo importante es que lo hago todos los días. Sin importar cuánto tiempo le dedique, la constancia es el punto importante. Y aunque algunos días solamente pueda dedicarle algunos minutos, esos minutos se van sumando a lo largo del tiempo y me ayudan a mejorar de manera constante. Ahora sí, como segundo ejemplo, la lectura. Ahora mismo estoy sentado en mi cama y al lado de mi mesita de noche siempre tengo unos libros los cuales leo antes de irme a dormir. Hábitos Atómicos, el cual ya terminé y hice 2 videos, les recomiendo verlos. Y el libro que estoy leyendo ahora, que próximamente saque un video, MBA Personal, que básicamente habla de negocios. Y bueno, la cuestión no son los libros que leo, la cuestión es que leo todas las noches antes de irme a dormir. Y como hay días que leo una página, hay días que leo tal vez 20 o 30 páginas. Y como digo, lo importante es que leo todos los días, lo importante es mantener el hábito. Esta constancia me permitió leer muchos libros a lo largo del tiempo, incluso los días que tengo muchas cosas para hacer. Ahora, con mi canal de YouTube sigo la misma exacta filosofía. Trabajo en él
todos los días sin descanso. Un día tal vez haga una miniatura, al otro día tal vez piense la idea para un video, al próximo día puede que grabe una parte de ese video y al día siguiente puede que grabe el video completo de una sola vez. Y este enfoque es el que me permite seguir mis objetivos, o sea, el avanzar constantemente sin sentirme abrumado, estresado, como quieran llamarlo. Y además digamos que me da la flexibilidad para poder adaptarme a los niveles de energía que tenga en el día y la motivación, porque no todos los días son iguales, eso es obvio. Ahora sí, con respecto al gimnasio voy unas 5 o 6 veces a la semana. Hay días que digamos que no tengo ganas de hacer una rutina de 1 hora y media o 2, o tal vez tampoco tenga el tiempo. Y tal vez a cambio en ese día haga 45 minutos y puede que al día siguiente tal vez haga 2 horas. Como digo, siempre tengo la constancia, pero lo adapto según mi rutina, según el tiempo y las ganas que tenga. Porque la clave es la consistencia. No importa si un día hago menos ejercicio que otro. Por menos que sea, lo intento hacer lo más eficaz posible. Y lo bueno es que también mantengo el hábito de ir al gimnasio regularmente. Vuelvo a repetir que a todos estos ejemplos el punto es mantener la constancia. Yo tengo un trabajo, estudio idiomas, tengo un proyecto y una vida en la que hago diferentes cosas. Necesito buscar un equilibrio y la productividad es lo que me ayuda a encontrarlo. Excusas y la realidad de cambiar tu vida. Vamos a seguir hablando un poco más del tema. Hay que entender que mucha gente solamente pone excusas, solamente ve el lado negativo. Muchos dicen que no pueden, que no tienen el tiempo. Y es entendible, o sea, la mayoría de la gente pone excusas. El único punto es que la única persona que puede cambiar tu vida eres tú mismo. Es súper fácil caer en la trampa de las excusas y que esto y que lo otro. Pero es fundamental reconocer que nosotros mismos tenemos el control de nuestra vida. El control de nuestro tiempo, el control de nuestras acciones. Y si no reconocemos esto, nunca vamos a vivir nuestra vida. La importancia de la productividad. Ahora, la productividad no es nada malo, no es estresante ni agotador. Es simplemente buscar un equilibrio en hacer un poco todos los días. Y la productividad no se trata de trabajar más, sino de trabajar de manera más inteligente. Se trata de encontrar formas más efectivas y eficientes sin sacrificar nuestro bienestar, como así decirlo. Necesitas encontrar hábitos que puedas mantener a largo plazo, obviamente cuidando nuestra salud física y mental. En lugar de intentar hacer todas las cosas de una vez, te puedes ir a enfocar en hacer pequeños pasos todos los días de manera constante. Poco a poco. Tal vez un día des un paso más grande, tal vez otro día des un paso mucho más chiquito. Pero hey, estamos manteniendo un ritmo y lo estamos haciendo de manera sostenible, sin agotarnos. Si les está gustando el video pueden dejar like y suscribirse. Sigamos con estrategias para mejorar la productividad. Como primer punto, y lo repito en casi todos mis videos, establecer metas claras. Las metas claras y específicas te ayudan a mantener un camino, te mantienes motivado y enfocado. Y tienes que intentar que tus metas obviamente sean alcanzables y realistas. Como segundo punto, divide tus tareas. En lugar de hacer proyectos enormes de una sola vez, en un solo día, los puedes dividir en tareas más pequeñas y manejables. Esto es lo que te ayuda a mantenerte más enfocado y menos agotado. Como tercer punto, prioriza tus tareas. Puedes empezar diciendo, bueno, esta es la tarea más importante o la más difícil, la más larga, lo que sea, y te empiezas enfocando en ella como primero. De esta forma te estás asegurando de que estás trabajando en lo que verdaderamente te importa. Como cuarto, establece una rutina diaria. Esto te ayuda a mantenerte organizado y a crear hábitos productivos. Pero obviamente también tienes que incluir algo de tiempo para relajarte, disfrutar o hacer simplemente algo que te guste. Como quinto, utiliza herramientas de gestión de tiempo. Hablo de herramientas o aplicaciones que te ayudan a utilizar tu tiempo de manera mucho más efectiva. Un ejemplo es Notion o las notas de tu propio teléfono, entre muchas otras. Como punto número 6 y último, sé flexible. Necesitas ser flexible y adaptable. Porque hey, hay días que seguramente no puedas seguir tu rutina al pie de la letra y está bien, está perfecto. La clave es simplemente mantener la constancia y no rendirte. Pasando un poco a la conclusión, la productividad no se trata de trabajar hasta morirnos, hasta agotarnos, hasta no poder más. Se trata de encontrar un equilibrio y de ser constante en lo que hacemos. Al hacer un poco todos los días, avanzamos de manera sostenible en nuestros objetivos y sin sentirnos abrumados, ni quemados, ni agotados.
Y ahora sí, espero que este video les haya sido útil, que alguna de mis ideas de cómo mejorar la productividad les haya servido. Y no olviden que la clave está en la constancia y en hacer un poco todos los días, buscando un equilibrio y sin cansarnos, para que lo podamos mantener a largo plazo. Si les interesó el tema, tengo otro video hablando de los hábitos, un video muy relacionado a este. Y no olviden suscribirse, darle like y comentar qué les pareció el video. Yo soy Enio y hasta la próxima.